mostrador en la 92.9, Radio La Clave. Seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave cuando ya son las 9:16. Una de cada 7 familias asegura que algún integrante ha debido abandonar un tratamiento con medicamentos y cuando se pregunta la razón, el 68% dice que es por su alto costo. Así lo informó la 12ª encuesta sobre el sistema de salud chileno de la Universidad Andrés Bello. El informe agrega que los fármacos que más se dejó de tomar son los antidepresivos o los asociados a la salud mental. Además, el gasto promedio al mes en un hogar supera los 61.000 pesos. Conversamos acerca de estas cifras y otros datos de la encuesta con Ronnie Lenz, director de posgrado del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, Ronnie. Hola Maca, ¿cómo está? Buenos días, Federico. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Ronnie. Muy buenos días. Y Ronnie, escuchando esta pequeña introducción que hizo Macarena, a uno se le aprieta el corazón. ¿Y qué otras conclusiones arrojó este estudio, esta encuesta? Por favor, para que terminemos de amargar un rato y ver si tiene alguna salida esto, ¿no? Pero primero constatemos la realidad. 61.000 pesos promedio por hogar, si eso es una enormidad de dinero que muchas familias realmente no pueden costear. Que se deje de comprar medicamentos por temas de dinero y desproteger la salud. Solo me espanto. Es decir, ¿qué te puedo decir, Ronnie Lenz? Cuéntanos un poco más. Mira, en realidad las cifras son preocupantes y están alineados con lo que ya habíamos obtenido el año 2019. Estos 61.500 pesos que gasta en promedio una familia en Chile equivale más o menos a un mes de ingreso al año para poder financiar el gasto de bolsillo de los medicamentos, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante. Chile es uno de los países de la OECD con más alto gasto de bolsillo y la recomendación que hacen los organismos internacionales al respecto es que uno debe cambiar esta forma de financiamiento porque es muy regresiva, porque afecta principalmente a las personas de bajos ingresos, a las personas de mayor edad, a las personas con mayor enfermedad, por un sistema donde los medicamentos sean bonificados, y en este caso los medicamentos ambulatorios, sean bonificados en parte por la seguridad social. En Europa, más o menos, la seguridad social financia 2/3 partes del gasto en medicamentos de las familias, mientras que acá en Chile esa bonificación no llega a 1/3, ¿no? Por lo tanto, en términos de políticas públicas, hay que ir avanzando en materia de mejorar la bonificación de medicamentos, sobre todo ambulatorios. Es que ahí das con un punto que a mí me parece clave, porque claro, uno puede entender que hay muchas enfermedades que se han asociado ya al GES y que se ha avanzado en esas líneas, ¿no? Pero cuando son medicamentos ambulatorios, que hay una gran masa de la población que los necesita, que los requiere, que están diagnosticados y entregados, digamos, por un especialista, y muchas personas tienen que abandonar el proceso, el tratamiento por falta de plata para conseguir esos medicamentos, se entra en un loop que daña profundamente la calidad de vida y especialmente de un sector de la población, porque así como decía Federico al principio, no son todos quienes no pueden comprar, digamos. Mire, es caro para todos y es dramático en pero es la constatación de la desigualdad. Pero claro, es una foto muy preocupante de eso, porque es un loop que empeora la calidad de vida de muchas personas que envejecen mal o se dañan tempranamente o simplemente no pueden salir adelante de tratamientos, por ejemplo, para la depresión. Sí, así es, efectivamente. Cuando uno interrumpe un tratamiento que ha estado indicado por un profesional de la salud, lo que se genera es básicamente, y aquí tenemos una gran masa de pacientes que tienen enfermedades crónicas, se genera una descompensación y por lo tanto entonces la enfermedad vuelve a progresar y por lo tanto comienzan a aumentar las comorbilidades de las enfermedades. Y estamos hablando acá, por ejemplo, de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de depresión, y eso a la larga al sistema de salud le sale más caro porque vienen las crisis que tienen que hospitalizarse, y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo más razonable es que los pacientes tengan un acceso continuo a sus tratamientos
y no los interrumpan por motivos económicos. ¿Qué implica, o sea, qué hacen los países para impedir esto, ¿no? Claro, buena pregunta. Claro, como le señalaba, el hecho de que las personas tengan que financiarse su gasto a través de gasto de bolsillo, su acceso a medicamento ambulatorio, es una estrategia, una política que han desechado la mayoría de los países a nivel mundial, ¿no? y particularmente los países de la OECD. Y entonces se avanza en incorporar, y esto no es de un día para otro, esto es progresivo, va a tomar una década o más de poder hacer esto, y por lo tanto entonces la Seguridad Social, en este caso FONASA e ISAPRES, y en el futuro el sistema de seguros de salud dentro de un plan universal, comienza a cubrir esto. Nunca se cubre el 100%, porque no todos los medicamentos son susceptibles de cobertura, pero sí se cubren aquellos que están relacionados con las enfermedades crónicas, ¿no? Y esto, en definitiva, lo que permite es que los pacientes puedan acceder y adhieran de mejor forma cuando va acompañado también de otras políticas de seguimiento de los tratamientos, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa que debe abrirse a la discusión. Durante mucho tiempo estuvo fuera del radar de la autoridad, pero ya con la primera encuesta el Ministerio se abrió a la posibilidad de que FONASA bonificara medicamentos más allá del GES, ¿no? El GES yo creo que es un adelanto, pero la encuesta nos muestra, porque hicimos una pregunta específicamente respecto del acceso a medicamentos en el GES. Y ahí uno de los elementos que encontramos que es importante y que ponemos a disposición de la opinión pública es que las personas igual están comprando, el 36% de las personas están comprando medicamentos en farmacias que son del GES. Es decir, prefieren gastar plata de su bolsillo y no acudir a los consultorios o a los hospitales. Perdón que te interrumpa ahí, ¿prefieren o será falta de información muchas veces? Porque yo he escuchado en diálogos coloquiales, digamos, que personas decían, oye, no tenía idea que había entrado al plan GES, oye, no sabía que esta enfermedad podía pasar por ahí, o que los medicamentos que tomo también, o sea, creo que muchas veces falta información o el acceso a esa información para poder acceder a esos remedios, ¿o no es tan así? Mira, excelente pregunta. Más que falta de información, porque en este sentido yo diría que en estos últimos 2 años ha aumentado bastante el nivel de información de las personas respecto a medicamentos, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se le preguntan a las personas si preguntan por bioequivalentes cuando van a la farmacia, ya el 60% de las personas está preguntando por bioequivalentes, cosa que hace par de años atrás no sucedía. O sea, se está derribando un poco ese mito de que los bioequivalentes no sirven igual que... Exactamente, exactamente. Y en este caso de este 36% de personas que van a farmacias y optan no por el GES, sino que por comprarlo directamente, las razones más que falta de información son razones más duras, ¿no? Y la principal, en un 43%, es los tiempos de espera, las largas filas que tienen que enfrentarse en los hospitales y en los centros de salud. Y eso es complicado para las personas que trabajan, para las personas que están a cargo de un hogar o que tienen otras actividades que implican desplazamientos. O que están enfermas. Po. Claro, exactamente. Hoy estamos conversando con Ronnie Lenz, director de posgrado del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Ronnie, en relación con lo que mencionaste de pasada, ¿qué hay sobre, para que la audiencia lo tenga claro, sobre la efectividad y real equivalencia de los denominados bioequivalentes, ¿no? O genéricos? ¿Qué diferencia hay entre genéricos y bioequivalentes? A ver, un medicamento genérico es un medicamento que se distribuye sin marca y habitualmente son aquellos que ya perdieron patente, que fueron fabricados por laboratorios, pasaron todas las pruebas y por lo tanto son los más baratos del mercado. ¿Y son igualmente efectivos? Sí, son igualmente Perfecto. efectivos porque en general son los que pasaron por los ensayos clínicos, los laboratorios tenían patentes de ellos y la patente expiró. Venció. Y por lo tanto Ya, ahora perfecto.
cualquier otro laboratorio puede fabricarlo. Los puede desarrollar. ¿Hay un ejemplo para que la gente le pueda poner nombre y apellido? ¿Aspirina, por ejemplo? La aspirina, por ejemplo, siempre ha sido un genérico. Ya, pero mira, déjame explicar lo siguiente. Cuando se expira esa patente, otro laboratorio puede entrar a fabricarlo. Y entonces, en ese momento, se le pide a ese otro laboratorio que demuestre bioequivalencia con el medicamento original. Porque el original sí hizo los ensayos clínicos que mostraban la efectividad del medicamento. Y por lo tanto, el que va a comenzar a fabricar el nuevo genérico tiene que mostrar entonces lo que se denomina bioequivalencia. ¿Y cuál es la diferencia entre genéricos y bioequivalentes? Que uno escucha ambos conceptos por separado, tú aquí lo estás juntando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que pasa es que un medicamento bioequivalente es aquel que demuestra que tiene la misma efectividad terapéutica que el original. Y el original se convierte en genérico cuando pierde su patente. Claro, son dos cosas. En el fondo el genérico pierde la patente y de ahí hay distintos otros laboratorios que hacen sus bioequivalentes y es el A, AB, AC, AD, etcétera. Sí. Pero entonces, como esos no hicieron los ensayos clínicos en pacientes, que todas las organizaciones a nivel mundial piden que uno demuestre en cohortes importantes de pacientes que el medicamento hace lo que dice que hace. Entonces, como no tienen esos estudios base, entonces lo que le pide la entidad regulatoria es que muestren que están disponibles en la zona terapéutica en la misma concentración que el original, ¿no? Y entonces en ese momento pasan a ser bioequivalentes. ¿Qué es lo que tienen que pedir las personas en la farmacia cuando no quiere pagar el costo o no puede pagar el costo del original, existiendo aún la patente de protección? A ver, en un país donde la bioequivalencia está bien instalada, no tiene errores, perfectamente la persona puede intercambiar la receta del médico por un bioequivalente, y eso está en las facultades del químico farmacéutico en la farmacia, ¿no? En los países donde todavía la bioequivalencia tiene problemas para instalarse, porque estos son procesos que hay que ir construyendo porque requieren muchas etapas técnicas, es bueno que la gente pregunte por el bioequivalente y que una vez que consuma el bioequivalente comente los efectos del consumo con su médico. ¿Y en Chile el sistema ya está funcionando bien hace tiempo? Es decir, cuando uno pide un bioequivalente, ¿tiene la seguridad que el Instituto de Salud Pública, las demás autoridades de salud ya le han dado el ok? Mira, acá nos metemos en temas más técnicos que caen en el campo de la química farmacéutica. Yo soy economista, no me atrevo a ser tan taxativo respecto a este tema, pero sí, como opinión general, diría que nosotros estamos en un proceso de transición, que hay que seguir fortaleciendo el tema de la equivalencia. Es una política correcta, se han dado los pasos correctos, pero todavía quedan acciones más en el campo técnico por hacer, ¿no? De tal manera que las pruebas que se realizan en materia de equivalencia, las pruebas técnicas, sean aquellas de la mejor calidad y que le den tranquilidad a pacientes, médicos y a reguladores. Yo creo que ahí, para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo de conversación, el consejo quizás sería siempre consultarle primero al médico que te entrega ese medicamento o te aconseja cierto medicamento, si vale la pena preguntar por el bioequivalente, si se puede pedir el bioequivalente o te lo está recomendando con nombre y apellido, y en ese caso puntual el ideal es no cambiarlo. Creo que por ahí puede estar un camino, digamos. Sí, yo creo que siempre es bueno de que uno converse con su doctor y le pregunte alternativas en el momento que le está dando la receta. Claro. ¿No? Porque el doctor da la receta pensando en la mejor terapia disponible para el paciente, pero no necesariamente aquella que sea la más barata, realista al acceso. Claro, sí. Claro. Entonces es bueno consultarle al doctor en ese primer momento. Y después uno siempre tiene un segundo profesional a disposición, que es el químico farmacéutico en las farmacias, que no necesariamente es el dependiente que lo está atendiendo a uno ahí en la caja. Entonces uno pregunta por el químico, y el químico farmacéutico es una segunda opinión profesional sobre la cual el paciente puede descansar, ¿no?
siempre preguntar por si hay equivalentes, siempre conversar con el químico farmacéutico. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer cuando va a comprar medicamentos. Ronnie Lenz, yo entiendo además que los doctores hoy día por norma están obligados a no poner con nombre y apellido, con marca, los medicamentos, a menos que no haya alternativa, entiendo. Pero mira, se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarte, ya que tu formación no es de químico farmacéutico, sino que de economista. Respecto a los precios, la fijación de los precios, ¿cómo es posible que en Chile, cuál es tu explicación como economista, pero experto en el área químico-farmacia, ¿no? De medicamentos, ¿cómo es posible que en Chile tengamos de los medicamentos más caros del mundo? Es decir, cualquier persona que viaja y va a una farmacia va a comprar un medicamento y le sale la mitad o menos de lo que le cuesta ir a la farmacia a comprarlo en Chile. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que hay? Dejando de lado la colusión entre las farmacias, recordemos que también la hubo y eso hizo subir artificialmente los precios, y que ya es una distorsión total. Pero quitando esa distorsión total, ¿por qué en Chile los precios son tan caros de los medicamentos? ¿Es culpa de los laboratorios, de las cadenas farmacéuticas, de todos un poco, de que falta regulación del Estado? ¿Cuál es la razón? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir 3 tipos de medicamentos para poder hacer la comparación. En el caso de los genéricos, yo diría que Chile tiene precios más bajos que el resto de América Latina. Y en ese segmento, que son los medicamentos que compra el Estado a través de la Cenabás, que están en el GES, y ahí estamos pagando precios por debajo del promedio de América Latina. Después tenemos el segmento de medicamentos que le llaman similares, que tienen marca, y en eso estamos en el promedio de la región. Hasta ahí no estamos pagando más que el resto de los latinoamericanos. Evidentemente en este segmento tenemos problemas de distribución, podrían ser más bajos aún si tuviéramos mejor regulación en las cadenas farmacéuticas. Y a continuación viene el otro segmento que es habitualmente donde uno dice acá son los precios más altos que en la región, y ahí efectivamente Chile tiene precios más altos en el campo de los innovadores, en los que van saliendo las innovaciones, tienen patentes y que son los que distribuye la industria farmacéutica internacional, ¿no? Los grandes laboratorios. ¿Y por qué tenemos precios más altos acá que el resto de la región? No solo en la región, del mundo. En Europa también son más baratos que acá, sí, insólito. Sí, pero hay que tener cuidado porque de repente las comparaciones no son de precios, sino que son comparaciones respecto a lo que paga la gente. Y el pago está condicionado por la bonificación del seguro. Entonces, como en Europa hay bonificaciones más grandes, claro, el copago es más bajo que el precio que nosotros pagamos acá. Claro, el copago también es importante tenerlo a la vista en ese sentido. Sí. Entonces hay que comparar precio con precio, copago con copago, ¿no? Pero estamos hablando de precio. Ya, volvamos a los más caros. Entonces nos estabas explicando por qué piensas tú que se da ese precio tan caro. Sí, y la razón principal es porque, a diferencia de lo que pasa en otros países como Brasil, como Colombia, como México, la seguridad social y los gobiernos negocian con la industria farmacéutica y obtienen rebajas de precios, dado que la industria farmacéutica se mueve con lo que se denominan esquemas de precios de referencia, que básicamente los colocan en función de los ingresos de los países. Por lo tanto, mientras más rico es un país, el precio al cual vende la industria es más alto, y mientras más pobre es, más bajo. Y como Chile es uno de los países de más altos ingresos en América Latina, sus precios de referencia son más altos que el promedio. Si no hay un proceso de negociación de la seguridad social que se sienta con la industria para conversar y bajar esto, entonces el país termina enfrentando precios altos, que es lo que sucede cuando las compras se hacen por estas licitaciones, por mercado público o por Chile Compra, en el cual solamente se licita el precio. Entonces el laboratorio pone el precio de referencia que le indicó la casa matriz. Entonces es vital de que haya un proceso de negociación entre Ministerio, FONASA, Cenabás, con la industria innovadora. Eso es lo que uno ve, como te digo, en Brasil, lo que uno ve en Colombia, lo que uno ve en México, y en general los precios ahí son más bajos para los medicamentos innovadores. Estamos hablando de drogas para el cáncer, para esclerosis múltiple, para enfermedades raras, etcétera, ¿no? Pero
los que más, llaman la atención porque son imprescindibles, ¿no? Es decir, falta una real y activa política pública para atender a que los precios bajen, que el Estado tenga una participación más activa. Sí, ahí lo que tiene que entender el Estado, y llámese acá Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, es que comprar medicamentos no es como comprar una resma de papel, ¿no? Los medicamentos no son commodities propiamente tal, donde el precio sea lo que a ti te permite discriminar entre si te vas por un producto o te vas por otro. Por una resma o por otra, digamos. Sí, claro. Los medicamentos son productos complejos que dependen mucho de la circunstancia bajo la cual se aplica. Hay incertidumbre que plaga todos los procesos de atención, inclusive la prescripción y el consumo de medicamentos, y por lo tanto el precio es un indicador. Hoy día, desde el punto de vista de la farmacoeconomía, desde el punto de vista científico, nos estamos moviendo hacia la definición de valor del medicamento, que es no solamente cuánto hay que pagar por él, sino que cuánto contribuye a la salud del paciente y cuántos costos permite evitar en el futuro. Por lo tanto, toda la farmacoeconomía lo que trata de determinar es el valor del medicamento y no solamente su precio. Y los gobiernos lo que están haciendo es moviéndose a negociar el valor del medicamento, donde el precio es un insumo más. Bueno, buena noticia que vaya el movimiento hacia allá, hacia entenderlo con su valor y no solamente con su precio. Te queremos agradecer por esta conversación, Ronnie Lenz. Que tengas una buena mañana de miércoles. Encantado, 1.000.000 de gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias. Muy buen día. Adiós. Y ya es momento de hacer la última pausa de esta mañana, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y en el mostrador.cl, radiolaclave.cl y la 92.9 seguimos haciendo el mostrador en la clave después de esta pausa. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.